Continuamos con esta séptima carta de parte de nuestro Señor Jesucristo enviada a la iglesia en Laodicea. Estamos en esa tercera sección de Apocalipsis, el mensaje de Jesucristo a las iglesias, lo cual pues nosotros lo manejamos como el tiempo presente, el tiempo de la iglesia del Señor. Hemos ya estudiado 6 cartas. El día de hoy estaremos estudiando esta séptima carta a la iglesia en Laodicea. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y voy a leer del 14 en adelante. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Alabado sea el Señor. Hermanos, ocupen su lugar, traen con qué anotar, preparen papel y lápiz. Hermanos, hemos venido estudiando estas 6 cartas. Esperamos que estemos reteniendo algo de conocimiento de las Escrituras, para que cuando se nos pregunte de qué tratan estas cartas, de qué trata el mensaje a Esmirna, de qué trata el mensaje a Filadelfia o a Éfeso, usted y yo podamos responder a esta pregunta. Tenemos el día de hoy a nuestra consideración esta carta del Señor Jesucristo a la iglesia que se ubicaba en la ciudad de Laodicea. Ustedes tienen ahí el mapa a su consideración, la ruta postal que tradicionalmente se seguía en el primer siglo, en el tiempo del Imperio Romano, era Laodicea siendo la última en esta ruta después de Filadelfia. Laodicea tenía una ubicación algo especial. Estaba cerca de la ciudad de Colosas y cerca de la ciudad de Hierápolis o Hierápolis, que también se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Esas dos ciudades estaban cerca. Quizás Colosas, que es la iglesia de los colosenses, aproximadamente unos 10 millas, y Hierápolis a unas 6 millas, algo corto. No muy larga la distancia hacia Laodicea. La ciudad se encontraba en un montículo entre esos cerritos que había en aquella zona, pero no muy alto. Era mucho más alta la ciudad de Colosas. En la ciudad de Colosas ahí había también un manantial, pero como estaba en una parte más alta, ese manantial en Colosas era de agua bastante fresca, fría. A 6 millas se encontraba Hierápolis, una ciudad que tiene hasta el día de hoy, usted la visita, tiene todavía manantiales termales, agua caliente, altamente mineralizada. Sin embargo, en la parte más baja se encuentra la Laodicea. Ambas ciudades, pues aunque estaban relativamente cerca, no podían suplir de agua a la Laodicea. Excavaciones más recientes han demostrado que la ciudad de Laodicea se abastecía de un pequeño río que pasaba cerca de la ciudad y de un manantial que estaba mucho más cerca que Hierápolis o Colosas. Sin embargo, el agua de ese pozo, de ese manantial, al llevarlo por un acueducto romano hacia
La ciudad permitía que el agua no llegara a la ciudad ya fresca, sino llegara por el calor, llegara un poco tibia. El agua era altamente, pues con mucha cantidad de minerales, muchos minerales. Se han encontrado las tuberías que se usaban en aquel entonces de barro y reducidas por los minerales. Normalmente eran de ese tamaño y se redujeron a esto por muchos minerales en el agua. En ocasiones, sobre todo en el verano, cuando el sol le pegaba a este acueducto, se calentaba tanto el agua, imagínese con tanto mineral, era como tomar un trago de agua de mar, con tanta sal que había. ¿Qué pasa cuando uno, nadando en el mar, llega uno a ingerir un trago o 2 tragos del agua de mar? ¿Qué le provoca a usted? Náusea, o en el momento en que usted lo ingiere, hasta le dan ganas de vomitar. Todo este trasfondo tiene mucho que ver en la manera en cómo el Señor Jesús describe esta carta a la iglesia en Laodicea. Ese es uno de los pasillos que se pueden recorrer en la ciudad el día de hoy. Esas son las ruinas. Ustedes pueden ver las avenidas, esas construcciones que quedan al fondo de esta fotografía. Ustedes pueden contemplar más construcciones ahí. La ciudad era bastante grande. No se conoce con exactitud su fundador, pero se cree que se construyó por ahí del año 238 antes de Cristo, o se fundó por ahí del año 60 después de Cristo. Hubo un grande terremoto que destruyó esta ciudad y destruyó la ciudad de Filadelfia. Sin embargo, Filadelfia, Colosas, Hirápolis también fueron dañadas, y todas ellas recibieron apoyo económico del imperio. Solo Laodicea no recibió apoyo económico. No se sabe con exactitud si es que el imperio, al ver que era una ciudad bastante rica, con bastante afluencia económica, pues decidieron no enviar la ayuda, porque se dieron cuenta que ellos podían reconstruirla con sus propios esfuerzos. O también hay otra versión de que el Imperio Romano les ofreció ayuda, como las demás ciudades que se vieron afectadas en el año 60 después de Cristo con ese temblor, y ellos rechazaron la ayuda del emperador por considerar que tenían los suficientes recursos, el suficiente poder adquisitivo económicamente hablando, para reconstruir la ciudad, y la reconstruyeron, así como se reconstruyó también Filadelfia, pero ellos no tomaron el dinero. Esta es otra de las construcciones que quedan en esta meseta, de esta pequeña elevación que existe hasta nuestros días. Usted puede caminar por sus calles, por sus avenidas, visitar la biblioteca, visitar los bancos que tienen, obviamente en ruinas. También el anfiteatro. Aquí a su mano izquierda, a su mano derecha, tiene una fotografía de el piso de una casa. Ese es el trabajo del piso, ese trabajo, fíjense. Así es que esto del tile y de los azulejos y todo, pues ya es viejo, no es nuevo, y muy precioso trabajo que se hacía en el primer siglo. Este es el anfiteatro, y en esta zona tenía una construcción de madera, más o menos algo así, una construcción en madera. Y ahí abajo pues es aquí donde los artistas hacían sus obras de teatro, su declamación, su oratoria, y entraban y salían. En ocasiones, cuando el espectáculo era aquí abajo, por aquí entraban las personas. A veces
También soltaban algunas fieras para que los gladiadores ahí pelearan. Eso tenía una pared un poquito más alta. Ustedes se dan cuenta, hay un pórtico aquí donde se sentaba la gente muy, muy importante, o el gobernador, o gente importante. Y eso era el lugar de espectáculo ahí en la ciudad. Vean este primer video, es del Coliseo o del anfiteatro, para que ustedes le vean el tamaño. Miren cuántas personas pudieran sentarse ahí. O sea, no era se puede comparar ahí con el Estadio Azteca o con cualquier otro lugar del día de hoy, hermanos. Era bastante grande, y estamos hablando pues en el primer siglo, ¿no? Construcciones. Y todo construido en mármol, hermanos, en mármol. Ahora el siguiente video es de una casa de los ricos. Esa es la casa de un rico. Tiene puertas para entrar a su casita. Camina uno sobre cristal para que podamos ver por debajo el drenaje, el agua, el piso que hay, el terminado. Por ejemplo, aquí usted puede ver el terminado de un piso, las columnas, pero aquí abajo usted puede ver el drenaje y cómo corría las pipas de agua y todo lo necesario para que la casa estuviera bastante cómoda. Esas eran las casas de los ricos, y había mucha opulencia económica. La Odisea era famosa por la fabricación, el textil de la lana, de una cabra muy especial, una cabra negra que se daba en aquella zona, y sus túnicas y sus telas eran de lana negra, bastante delgadita por el calor también. También tenían gremios de banqueros, había muchos bancos ahí, cambio de dinero. Había también comercio, mucho comercio. Es la ciudad más al sur de Asia, entonces entraba mucho comercio por ahí. La verdad, tenían mucho dinero. Además, había una universidad, hospital. Ahí capacitaban a médicos, y había un hospital y había una escuela de medicina. Y hubo un médico oftalmólogo famoso del primer siglo, y habían inventado ahí un medicamento natural para ayudar a infecciones de la vista o a personas que estaban perdiendo la vista. De todo el mundo venían ahí para tratarse problemas de la vista, y obviamente pues dejaban grandes cantidades de dinero. Todo esto ayudaba a la economía. Al lado derecho tienen ustedes ahí la tubería de agua, donde entraba el agua fresca. A su mano izquierda tienen el drenaje. Se hicieron esos orificios para que usted pueda ver el drenaje. Ahí está. Son ciudades muy limpias, no crean que el agua sucia corría por todos lados. No, había drenaje, y también había agua limpia que corría, como ven ustedes a su mano derecha. Son tubos de barro, donde corría el agua. Pues esta agua en el verano sobre todo llegaba ya caliente a las casas, y para tomarla pues con mucha sal no era favorable. Entonces era conocida la Odisea por mucha riqueza, pero no tenían una fuente de agua así muy, muy potable, un agua como Colosas, que era un agua fresca, deliciosa, o como Hirápolis, que pues tenían aguas termales, minerales, aguas termales, y ellos no, ellos tenían agua tibia casi todo el año, sobre todo en el verano, y eso era el único problema principal que ellos tenían ahí en la ciudad. Bien, vamos a entrar a la explicación de la palabra de Dios. Versículo 14.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El primer título que encontramos nosotros aquí es el amén. Se usa aquí únicamente como nombre personal de Cristo. Generalmente funciona como un adverbio y va precedido de un artículo. El artículo el lo determina ya como si fuera un título. El rey, el capitán, ¿sí? Entonces no es la misma expresión hebrea o aramea que tenemos nosotros al decir amén, así sea, sino esa expresión ahora es un título para Cristo. Entonces hay que definir qué significa esto. Aquí la autodescripción de Cristo en esta última carta enfatiza de forma más explícita lo que dice en el versículo 7, capítulo 3, versículo 7, en su papel como testigo fiel, y mencionado por primera vez en el capítulo 1, versículo 5. Las tres descripciones juntas, la del capítulo 1, versículo 5, la del capítulo 3, versículo 7 y esta, las tres descripciones juntas hablan de el amén, el testigo fiel y verdadero, y no son distintas, solo que son diferentes frases y diferentes palabras casi para decir lo mismo. Por ejemplo, si usted se da cuenta y mirando la gramática de cerca, dice el amén, aquí, el amén, y procede a tratar de explicarnos en el mismo texto qué significa este título para Cristo de el amén. Significa que Él es el testigo fiel. Cuando hablamos de amén, dice la Escritura que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Cuando hablamos de sí, sí, hablamos de amén. Sí, así sea, así se lleve a cabo. Entonces quiere decir que si usted se comprometió de palabra y usted dijo sí, sí, usted va a ser fiel a su promesa. Entonces, cuando nos referimos a Cristo como que Él es el amén, cuando Él dice sí, Él es fiel en cumplir sus promesas. Él se mantiene fiel. Nosotros en ocasiones seremos infieles, pero Él siempre va a ser fiel a sus promesas. Si Él prometió, Él va. Por eso es Él, amén, testigo fiel. Segundo, cuando hablamos de amén, hablamos de verdad. Por eso dice la Escritura, que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque si no es sí, sí o no, no, esto procede de mal. Voy a ver, ahí veo, pues yo te aviso. Pero usted ya tiene una respuesta, simplemente que no la quiere decir. Entonces de alguna manera hay una mentira. Diga sí o diga no. Y si dice sí, que sea sí, o sea que usted lo cumpla. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es el amén, es que su palabra es verdadera. Él no miente. Entonces, nos está explicando aquí qué es el amén. Esto lo convierte en un sustantivo y lo utiliza para representar una cualidad por excelencia, fiel y verdadero. Se convierte así en un título descriptivo del Señor y lo representa como aquel en quien se personifica la verdad. ¿Quién es otro? ¿Quién otro puede tener la verdad? No hay otro. Jesucristo es la verdad. Él es el amén. Él es fiel. Él es el verdadero. Sí, eso es lo que está diciendo. De hecho, mire, les voy a leer 2 de Corintios 1:20 en la Nueva Traducción Viviente, y dice que aquí el apóstol trata de explicar el por qué Jesús es el amén. Y escuche lo que dice la Escritura. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén. ¿Qué significa? Sí. Este amén se eleva a Dios para su gloria. Y estamos hablando de 2 de Corintios 1:20, donde ahí Cristo es explicado como el amén que encontramos aquí en Apocalipsis 3:14.
Esta es la palabra transliterada del hebreo o del arameo, que también se puede entender como algo que se afirma, algo que es veracidad, implica certeza, que es fijo, verdadero, inmutable. La verdad no es una doble palabra de Dios. Dios solo tiene una palabra. En Isaías, por ejemplo, 65:16 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertos de mis ojos. Cuando mencionemos el nombre del Señor o el nombre de Dios, sabemos que Él es el Dios de verdad. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás, el diablo. Y Dios es el Dios de verdad. Este Dios de verdad es el Amén. Lo dice Isaías, lo dice 2 de Corintios y nos lo confirma Apocalipsis 3:14. Ahora, cabe explicar otra expresión que tenemos aquí, que si no la explicamos correctamente se puede malentender. Este testigo fiel y verdadero, Cristo, el principio de la creación de Dios. Alguien puede traducir esto como el primero también. Y entonces debemos tener mucho cuidado, porque diríamos que Jesucristo es lo primero que Dios creó, o es el primer ser creado por Dios. Y si Jesús es creado por Dios, entonces ya no es Dios, es un ser creado que tiene su principio y por lo tanto puede tener su fin, porque solo Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando entendemos esto. Bien, la manera correcta de entenderlo es que esta palabra principio, esta palabra de múltiples facetas, y por lo tanto sus posibles traducciones al español deben tratarse con mucho cuidado. De la palabra griega arge, de la voz media de la palabra procedencia. Cuando queremos nosotros entender una palabra, hay que ver todas sus raíces, sus procedencias, para que podamos comprender bien una palabra antigua y tratarla de traducir correctamente al español. Esta es una voz media, nada enfático, y esta palabra proviene de la palabra procedencia. Su principio se entiende como la procedencia, propiamente abstracto de iniciación, de inicio. En concreto se entiende como el que es jefe. Y para aplicaciones de orden, tiempo, lugar y rango, podemos decir que la palabra que traducimos principio se traduce también al español como dignidad, dominio, gobernante, poder, primero o primeramente, o principado, o como la punta de lanza. Entonces necesitamos tener mucho cuidado cuando traducimos o tratamos de explicar una palabra que es antigua, como esta del griego, al español. En otras palabras, lo que queremos decir es que Jesús es el origen o la fuente de la creación del universo. Jesucristo tiene el poder de crear las cosas visibles de las que son invisibles. La palabra mejor traducida aquí es que Jesús es el origen de la creación de Dios. De ahí proviene, Él fue el poder de Jesucristo con el que se creó todas las cosas. Para reforzar este concepto, necesitamos presentar evidencia bíblica. Vea lo que dice Colosenses, si no, yo le leo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él primado. Primado es para que en todo Él sea primero. Entonces, Colosenses 1:18 nos está diciendo que Cristo es el principio de todo, el primogénito de los muertos, el primero en morir y resucitar.
Y para que todo tenga el primado, no hay quien sea primero que Él. Si hay alguien primero que Él, entonces ya no tiene el primado. Si Dios hubiera sido primero y luego Él crió a Jesucristo, pues ya no tendría a Jesucristo el primado en todo. Estas palabras se deben de entender en este concepto. Génesis 49:3. Ahí Jacob dice: Rubén, hablando de su primogénito, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Cómo un padre está hablando así de su hijo? ¿Quién nació primero, el padre o el hijo? El padre. Jacob nació primero que Rubén. Sin embargo, está diciendo: mira, Rubén, tú eres mi fortaleza, el principio de mi vigor. No tiene que ver tanto como cómo fueron creadas las cosas, o quién fue primero, Rubén o Jacob. Entendemos que es Jacob antes de Rubén, sino lo que Jacob está diciendo es que tú representas mi fortaleza, representas mi genealogía, el que va a llevar mi apellido. En otras palabras, Jesucristo es el Dios de la creación, es el que lleva en acción los planes del Padre. Por lo tanto, Él es el vigor del Padre, el principio de la fortaleza del Padre, el principal en dignidad. Sigo leyendo Génesis 49:3. El principal en dignidad, principal en poder. Y Juan 1:3 dice: todas las cosas, hablando de Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y obviamente esto no se contradice con lo que ya tenemos nosotros en las Escrituras acerca de que Dios es el Alfa y el Omega, y lo mismo se le asigna a Cristo. Apocalipsis 22:13. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero, dice Jesús. ¿Sí? Versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esta traducción que tenemos aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice la transliteración, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Hay una oportunidad todavía porque apenas está por vomitarles de su boca. Eso nos da un poco de espacio a que podamos ejercer algo antes de que sean ellos vomitados de la boca del Señor. En este pasaje se describe la fortaleza que pudiera tener esta congregación de cristianos. Pues afortunadamente esta iglesia no tiene ninguna buena obra de la cual Jesucristo pueda admirar o exaltar. Dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles? Hasta ahí quedó. Yo conozco tus obras. Pero ¿sabes qué? No tienes ninguna buena obra. Te voy a decir cuáles son tus obras. Ni eres frío, ni eres caliente. Y dice, ojalá, preferiría que fueses frío o caliente, pero eres tibio. Bien. Con la imagen de Jesús como el testigo fiel en mente, los cristianos de la Odisea son acusados de ser generalmente ineficaces en su fe. Su testimonio inicuo es el enfoque específico de este versículo, porque
la Odisea fue ineficaz, ya sea por su inexistencia o por su constante compromiso con el mundo. A ver, vamos a tratar de explicar esto. Esta imagen de frío y caliente, por siglos nos la habían explicado, de que ser frío pues es el que lleva una vida espiritual fría, y que el Señor está enojado con la Odisea porque Él quiere que sean calientes, que sean como agua caliente. ¿Por qué? Porque es símbolo en las Escrituras de gozo espiritual, de fuego espiritual, de una vida espiritual saludable, el ser caliente, el ser fervoroso. Y entonces la explicación tradicional era de que aquí el Señor Jesús estaba reprochándole a la iglesia que eran fríos espiritualmente, una iglesia fría o tibia. Los peores eran fríos, los no tan peores de menos eran medios tibios, pero aquí no había nadie fervoroso, gozoso, porque Jesús está queriendo reconocer a algunos como agua caliente, pero no hay. Sin embargo, una interpretación más reciente aborda esta metáfora de agua fría y agua caliente de una manera diferente. La imagen del agua caliente y fría y tibia se considera una característica única de la Odisea y la región circundante en el siglo I. Las aguas calientes de Hirápolis tenían un efecto medicinal, pues eran termales, altamente minerales, mientras que las aguas frías de Colosas eran puras, potables y vivificantes. Pero en la Odisea, que tenía su propio fuente de agua, no era ninguna de las dos, ni era caliente, que puede tener un efecto medicinal en el cuerpo, ni era fría como para refrescar en medio del verano. Entonces la interpretación más apropiada, más correcta, es como cuando un caminante va por el desierto a mediodía, llega a su casa y le pide de beber, y usted le da un vaso de agua fría. ¿Cómo cae en el estómago, en el paladar de aquel caminante en el desierto a mediodía un vaso de agua fresca, de agua fría? ¿Cae bien o es contraproducente? Cae bien. Un vaso de agua fría no está mal. Cristo le aplaude y dice: ojalá fueras frío, porque de menos puedes refrescar la sed de un caminante en medio del desierto. Ojalá fueras caliente, porque un tecito caliente en medio del invierno puede devolverle la salud a un anciano, a un enfermo. Ojalá fueras caliente, porque atenderías a los enfermos, verías por los que tienen frío, cubrirías a los desprotegidos con un tecito, un cafecito caliente en medio del invierno. Pero ni una ni otra. Ni me sirves en el verano cuando hace calor, ni me eres útil en el invierno cuando hace frío, porque me das un vaso de agua tibio. En el verano, en el desierto, y me das un vaso de agua tibia y con sal. En el invierno me das un té tibio y con un puño de sal. No me sirve ni una ni otra. Cuando yo tomo este vaso de agua tibia, ya sea en el verano, ya sea en el invierno, estoy a punto de vomitarla de mi boca. Ahora, ¿qué significa esto? No directamente está hablando por el nivel espiritual de la iglesia. Creo que el enfoque es
por el compromiso y la dedicación de nuestro trabajo. Él dice, tus obras, tu trabajo, tu servicio, tu ministerio. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu servicio a la iglesia? ¿Cómo está tu servicio a los necesitados allá afuera, a los sedientos de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu servicio a las almas que están dentro de la iglesia pero necesitan atención porque hace frío, necesitan cobijarse, necesitan ser alimentadas con un buen té, con un buen café caliente por el invierno? Sí, trabajas allá afuera, trabajas acá adentro, pero no hay pasión, no hay honestidad, no hay sinceridad en ti. Porque Jesús se presenta como el testigo fiel. No eres un buen testigo. Te dices cristiano y aquí en la iglesia te das a conocer como cristiano, pero en el mundo nadie sabe que eres un cristiano porque vives y hablas como los gentiles. Tu testimonio no es bueno. Así es que tus obras, tu atención al necesitado es como un vaso de agua tibia con un puño de sal adentro. No eres verdadero, dice. No hay sinceridad en ti. Tu corazón no está entregado a mí. Quizás haces las cosas forzado. Haces las cosas con un corazón tibio, no apasionado por el ministerio, no dedicado al ministerio con todo, ¿verdad? Con todo tu ser, con toda tu persona. Simplemente cumples con lo necesario para que se vea que se está haciendo algo. Pero tu dedicación no es al 100%. Si estás atendiendo al caminante allá afuera, dale un buen vaso de agua fría, fresca, que se refresque con la palabra de Dios. Y si está aquí adentro, pero está enfermo, dale un buen té de agua caliente para que se anime, para que se levante. Eso tiene que ver más cómo llevamos a cabo nuestras obras, más que con nuestra vida espiritual. Obviamente que una tibieza espiritual se va a ver reflejada en cómo haces las cosas. Eso es lógico porque van una de la mano de la otra. Pero dice el Señor, me estás dando de tomar esto, pero me estás dando náuseas en el paladar porque tengo calor y me quiero que me refresques con un vaso de agua fría y no me lo das. Es de noche, hace frío, quiero una tacita caliente y me das una cosa tibia. Dice mis notas, de hecho, la Odisea había crecido como ciudad gracias a su ubicación favorable por el comercio, la producción de salana y los grandes bancos que había ahí, pero distaba mucho de tener agua de buena calidad. Cuando la ciudad intentaba abastecerse de agua, solo conseguía agua tibia y la vomitaba en el verano. El efecto de nuestra conducta sobre nuestro ministerio hacia Cristo fue como el efecto de esta propia agua. Entonces, la Odisea tiene que detenerse y reflexionar cómo estoy realmente sirviéndole al Señor. ¿Es mi testimonio como el de Cristo, fiel y verdadero dentro y fuera de la iglesia? ¿O aquí soy una persona y fuera de la iglesia soy otra persona? Eso es lo que le está reclamando el Señor Jesús a los creyentes en la Odisea. Si los cristianos en la Odisea no reconocen su identidad con Cristo, Él no los reconocerá en el juicio, sino que los vomitará de su boca. Vamos adelante, versículos 17 y 18. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. O sea, tú no me lo has dado, Fíjense cómo hablan. Dice Jesús, tú dices que eres rico. Y no solamente dices que eres rico, sino te has engrandecido, te has enriquecido tú solo. O sea, como que no necesitaste de mí. Y me he enriquecido, decían los de la Odisea. Y de nada tengo necesidad.
Pero dice Jesús, pero no sabes que tú eres un miserable y digno de lástima. Les habla muy duro, les habla muy duro el Señor Jesús. Y eres pobre y ciego y estás desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que verdaderamente seas rico, y ropa blanca para que te vistas, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y además de esto, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque nada de lo que estás haciendo, dice Jesús, me es de agrado. Nada. Jesús no felicitó a esta iglesia para nada. Aquí encontramos la descripción del problema de esta iglesia y la solución que le es propuesta por el mismo Jesucristo. En contraste con el análisis de Cristo, la iglesia se consideraba en buena condición. ¿Cómo están ustedes? Oh, estamos bien, estamos de maravilla, nada nos falta. Y seguro Dios es con nosotros porque tenemos riquezas. Cuando hay riquezas, quiere decir que Dios está con nosotros. Qué engaño, ¿no? Qué engaño de esos hermanos que creían que porque ellos no eran pobres ni perseguidos como la iglesia, por ejemplo, de Esmirna, consideraban que la riqueza era un símbolo automático de la bendición de Dios. Y es una de las iglesias peores entre las 7 de Apocalipsis. Entre las 7 de Apocalipsis. Dice, aquí encontramos la descripción de que dicen ellos, nuestra condición es buena. Ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, ni siquiera dicen, pues gracias a Dios que nos ha dado todo lo que tenemos, ¿no? No, nosotros nos hemos enriquecido, no necesitamos de nadie. Bien, vamos a ver partes de este texto. Número 1, son ricos, sí, tenían dinero. Allá había mucho comercio, había bancos que manejaban esos dineros. Y en verdad no tenían necesidad económica de nada, pero su vida espiritual no se parecía a la económica. Pero le dice el Señor, mira, tu condición no es como la que tú dices que es. Tu condición no es así. Tú eres un miserable, digno de lástima. Tienes dinero, pero eres pobre. Tienes medicina para los ojos, pero estás ciego. Tu ciudad produce la mejor lana negra de la región y tú estás desnudo. ¿Cómo les está hablando? Te aconsejo, dice Jesús, número 1, que no guardes tu dinero en el banco, no compres oro de los bancos. Ven a comprar oro de mi banco, pero un oro que ha sido pasado por fuego. En otras palabras, quítate todas las impurezas de tu conducta. Purifícate como el oro por el fuego. No descanses en tus riquezas económicas y vas cargando todas esas impurezas en tu vida espiritual, en tu vida moral. Está hecha a pedazos tu vida moral. Y lo que vales realmente no vales nada porque tu oro no es afinado, no es 100% oro. Pásalo por el fuego para que en verdad seas rico. Y además dice, esa ropa que te pones muy fina, ropa negra, yo quiero que te pongas ropa blanca, de pureza, de honestidad, símbolo de honestidad y de sinceridad. Vístete porque estás descubierto y estás mostrando tu vergüenza. La desnudez, símbolo de vergüenza. Dice, es una pena, es una vergüenza. Tienes tanta ropa, tienes tanto dinero, pero delante de mí, cuando yo veo tus impurezas, estás desnudo. Y es una vergüenza tu vida cristiana. No, hermanos, el Señor Jesús le está hablando muy fuerte a la Odisea, bastante fuerte. Estás desnudo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Así que las ropas blancas representan entonces la pureza,
porque ellos estaban vestidos, pero realmente estaban desnudos en su vida espiritual, mostraban sus vergüenzas. Y chistoso de que era una ciudad que producía una de las mejores lanas de la región, pero espiritualmente estaban desnudos. La ropa blanca, tipo de la ropa sacerdotal, una vestimenta de los santos, una vestimenta blanca, símbolo de santidad y de pureza, como lo muestra en Apocalipsis 19:14. La ropa blanca también como el color de la nieve en Daniel 7:9. Y eso es lo que el Señor está pidiendo a los cristianos en la Odisea. Y cuando les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Ungüento para los ojos era un colirio, para que tú puedas ver. La Odisea fue una sede de una escuela de medicina en el primer siglo. Uno de sus graduados fue el famoso Demóstenes Fileto. Ustedes lo buscan, conocidísimo, famoso en aquel entonces, un reconocido oftalmólogo que escribió un libro sobre la anatomía del ojo y de enfermedades del ojo y cómo curarlas con esos ungüentos que ellos hacían en esta ciudad. Llegaban gente de todo el mundo para sanar su vista. ¡Qué ironía! Jesús les dice, tiene los medicamentos para curar tu vista, pero realmente, hablando espiritualmente, estás ciego. No puedes ver tu condición. Y es cierto, hermanos, miren, como estas iglesias, todas ellas se caracterizan por no ver su propia condición de pecado. Y a veces así nos pasa, hermanos, a nosotros. Yo a veces no puedo ver mis propios defectos. El ser humano no puede ver sus propios defectos. Por eso es que podemos ver la pequeña mota en el ojo del vecino, en el ojo del hermano, de la hermana, pero nuestra viga en nuestro ojo no la alcanzamos a ver. Pero es necesario que alguien nos la diga, alguien que nos lo explique, nos lo haga ver. Pero ¿cuál es la respuesta de esta iglesia? Oh, no, nosotros estamos bien. Nosotros no tenemos necesidad de nada, ni de tus consejos, ni de tu orientación, ni de nada. No estamos perfectamente bien. Y por eso la censura del Señor Jesús, hermanos. La fuerte censura del Señor Jesús. Versículos 19 y 20. Yo reprendo y disciplino a cuantos amo. Ahí vea eso. Yo reprendo, amonesto y disciplino. Y disciplina va desde instruir, corregir y hasta castigar con vara. Eso es disciplina. Disciplinar a un hijo es que le das la instrucción primero. No la absorbe, no la toma en cuenta, le das el consejo, le hablas, le pones una amonestación y después viene el castigo, porque no ha querido escuchar a tus instrucciones. Entonces ese es el plan de la disciplina. Yo reprendo y disciplino, pero solamente a quienes. Solamente. Así es que usted ve a un hermano y dice, no, hermano, pues es que a mí me va re bien. Usted dice que yo así, pero todo va de maravilla, yo no necesito nada. Usted dice, es su opinión, respeto su opinión, pero es a final de cuentas su opinión. He escuchado, tus oídos han escuchado eso. Pero yo estoy bien. Bueno, ¿qué estamos esperando? Si el Señor no nos corrige, entonces tome en cuenta estas palabras. ¿A cuántos amo? El Señor solamente corrige a sus hijos y a los que Él ama. Tengamos cuidado. Así es que esfuérzate y arrepiéntete. Dice, mira, pon atención. Estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, también entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta sección observamos cómo el Señor Jesús toma el tiempo para proveer una solución aún más detallada al problema de la iglesia. Ya les explicó en el versículo 17 y 18 el problema y lo que tienen que hacer.
comprar oro afinado de Jesús, vestirse con la ropa sacerdotal que Jesús nos da y ungir sus ojos para que vean. Ahora va a entrar en mucho más detalles para que entiendan. Cuando él dice, yo reprendo y disciplino a cuantos amo, en estos dos versículos Jesús pone de sobreaviso a la iglesia en la Odisea, como ocurre en gran parte de su enseñanza. Se basa en las escrituras del Antiguo Testamento. Así las palabras a quien amo, reprendo y disciplino aluden directamente a Proverbios 3:12 y también a Hebreos 12:6, donde dice, porque el Señor disciplina o castiga a los que ama. Así es que si el Señor nos llama la atención, nos corrige, nos disciplina, dele la gloria a Dios, hermano, porque el Señor nos ama. Preocúpese cuando usted va mal y no venga la disciplina, no venga la amonestación. Entonces, ¿qué? ¿Ya no nos ama el Señor? Es ahí donde tenemos nosotros que ver esta situación. Así que el llamado de Jesús es: esfuérzate y arrepiéntete. Nuestra Reina Valera dice: sé celoso. Entiendo por qué el traductor lo tradujo de esa manera, porque también se puede traducir que si hay un esfuerzo es porque hay celo por las cosas de Dios, un celo bueno, pero la traducción debe ser esfuérzate. Se produce renovación cuando quienes reciben esa carta siguen con obediencia el doble mandato. El doble mandato es: esfuérzate o sé celoso y arrepiéntete. Lógicamente, el acto de arrepentirse procede al de esforzarse. O sea, tienes que esforzarte, porque no siempre nos nace el arrepentirnos. Pero ya si escuchaste la palabra de Dios o alguien te dio un consejo bíblico y no estás tan seguro si tienes algo de qué arrepentirte, esfuérzate, pídele al Señor, pide la sabiduría de Dios. Como dice Santiago, demanda del Señor sabiduría para que puedas proceder de acuerdo a la obediencia a Cristo. Esfuérzate, haz una inspección ante el espejo de la palabra de Dios. Sé celoso, no seas celoso con los demás. Dice Pablo, sé celoso contigo mismo. Sí, porque yo sí quiero que todos cumplan, que vengan, que lleguen a la hora, que ofrenden, que oren, que ayunen, que canten, que glorifiquen. Pero yo. Entonces, sé celoso contigo mismo. Esfuérzate. Y entonces, arrepiéntete de tu mal proceder. Porque si no, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es el beneficio? Esfuérzate. Y dice el Señor Jesús, mira, estoy de pie a la puerta y toco. Nuestra traducción solamente dice estoy a la puerta. Se entiende, ¿sí? Se entiende que si alguien está a la puerta tocando, pues no está en una silla, porque lógico que alguien está. Sin embargo, el griego quiere ser específico. Y cuando el griego quiere ser específico, necesitamos aplicar el por qué. Cuando alguien importante está a la puerta, ¿usted se toma su tiempo para abrir la puerta? ¿O usted corre a abrir la puerta? Usted está esperando a alguien importante en su vida. Usted está esperando a una personalidad. Y dicen, voy a llegar a las 12. Y a las 12 suena el timbre. Si usted todavía está en algún quehacer, le dice a uno de sus hijos, corre a la puerta y abre. Yo me acuerdo cuando era chico, y la puerta nuestra pues estaba en el patio allá, ¿verdad? Mirando a la calle. Pues tenía uno que correr la casa y el patio y salir a abrir a la calle. Entonces, cuando en una ocasión tuvimos el intercomunicador y ¿quién es? Y era algún siervo de Dios o alguien así. Corre, dice mi mamá. Pues no está lejos, ¿verdad? Pero que se note ese deseo por no tener a la persona parada allá afuera.
Bueno, Jesús literalmente está diciendo, yo estoy de pie, aquí me tienen parado afuera de la iglesia y estoy tocando a la puerta. Al quedar excluido de la vida espiritual de los miembros de la iglesia en la Odisea, Jesús está metafóricamente en la puerta del corazón de la iglesia y toca para poder entrar a ella. Para poder entrar a ella. Esta sección se ha utilizado cientos de veces para el evangelismo. Es que el Señor está a la puerta de tu corazón. Y sí se puede aplicar así, pero viendo su contexto, la aplicación es triste. Porque ¿cómo es posible que el Señor Jesús haya quedado afuera de la iglesia? ¿Cómo es posible que aquí la iglesia esté en culto, esté en adoración, crea que está bien, y el Señor Jesús está afuera? Él no está dentro de la iglesia. Preguntémonos, ¿el Señor Jesús nos acompaña domingo tras domingo a nuestros servicios o también lo tenemos afuera? ¿Queda Él afuera de nuestra reunión y nosotros creemos que nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras oraciones las está recibiendo cuando lo tenemos afuera? Es algo que cada uno de nosotros debemos de meditar al respecto. Y si Jesús está en la reunión, si verdaderamente usted cree por fe que Jesús está aquí a la hora del culto, ¿por qué estamos callados? Porque cuando el coro está cantando, cuando el coro está adorando, usted y yo estamos callados como espectadores, nada más. Cuando se dice algo en la predicación que motiva nuestro corazón, cuando se lee un texto que abre nuestra mente, ¿por qué no glorificamos al Señor? Cuando se nos invita a orar, ¿por qué no caemos en una oración avivada? En ocasiones se pudiera escuchar hasta como que cae una moneda en el piso, porque la oración está calladita. Muchos de nosotros hacemos oración de los labios para adentro. Personalmente, hermanos, he estado cerca de algunos de ustedes varones y no escucho palabra alguna de sus labios. En el culto, donde venimos a adorar, donde se nos ha enseñado que hay una oración para el culto corporativo, que es oración en voz alta, y hay una oración para estar en casa también. Y aquí es donde podemos nosotros. Bueno, Jesús estaba a la puerta de esta iglesia, la Odisea, lo dejaron afuera, está de pie y está esperando que alguien le abra la puerta. Pero Él está ofreciendo que quien abra la puerta y le permita entrar, Jesús quiere cenar con esa persona. Dice, cenarás conmigo y yo cenaré contigo. El ofrecimiento de Cristo a cenar con la iglesia arrepentida habla de compañerismo, de comunión e intimidad espiritual. Compartir una comida en los tiempos antiguos simbolizaba la unión de las personas en un compañerismo amoroso. Compartir el pan, compartir la comida. Los creyentes cenarán con Cristo en la cena de las bodas del Cordero y también en el reino milenial. Esta palabra cena del griego manifiesta esa comida de la tarde, o sea, la última comida del día. No es el desayuno, no es el lonche, es la última comida del día. Como si Jesús estuviera diciendo, abre la puerta, te conviene, porque es la última oportunidad que tú vas a tener para que yo pueda comer contigo antes que venga el día de Jehová, antes que venga el juicio. Si no aprovechas esta última comida del día conmigo, lo que vendrá será el juicio. Dios nos libre. Y esto es lo que la iglesia tenía que estar alerta y responder. Para concluir, versículos 21 y 22. Al que venza,
le concederé sentar conmigo en mi trono, como también yo he vencido, dice Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesús presenta un desafío a superar la pobre condición espiritual de la iglesia y a la vez hace un fuerte llamado a escuchar y a poner atención a sus indicaciones con el propósito de evitar el castigo final. O sea, el Señor Jesús está llamando, hermanos. Él siempre nos está llamando. No cerremos nuestros oídos. Él nos está llamando, tenemos que estar atentos. Juan escribió estas palabras: quien triunfe, el que venza, el que se esfuerce, este es el triunfador. Indica que recibirá las promesas de Jesucristo, la misericordia del Señor, y alabarán juntos en el cielo. Ahora aquí se habla de que Jesús venció, y el que venza se va a sentar en el trono de Cristo, pero a la vez Cristo está sentado en el trono de su Padre, como si hubiera dos tronos. Ya necesitamos explicar un poquito esto, y vamos a ver lo que dice Mateo 19:28. Ahí, y Jesús les dijo: de cierto os digo, vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria. Cuando Él habla en el trono de su Padre, está hablando en el trono de su triunfo. En el trono de su triunfo, porque Él es el que salió vencedor. No hay dos tronos. Tanto Dios y el Cordero están sentados en el trono, y vamos a llegar ahí en esa parte de Apocalipsis más adelante. Jesús dice: el Hijo del Hombre en el trono de su gloria. Vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el trono habla de autoridad, habla de señorío. No necesariamente va a haber tronos como los conocemos aquí en la tierra, sino que Jesús reposará en su triunfo, en su autoridad, en su poder. Y por eso Él dice: y me he sentado con mi Padre en su trono. La referencia más precisa sobre el trono del Padre, que significa la salvación y el triunfo de Cristo sobre Satanás y el mundo, así como la consumación del plan eterno de Dios. En otras palabras, el sentarse en el trono de su Padre es sentarse sobre sus laureles, sobre su victoria, sobre su triunfo, la salvación que nos ha provisto, el triunfo sobre Satanás, el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el mundo y la consumación del plan eterno de Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice Jesús. ¿Quién ha vencido al mundo? Jesús, Cristo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, tengo derecho a sentarme en el trono de autoridad. Para corroborar esto, de que solamente hay un trono, y es lo mismo referirse al Hijo que referirse al Padre, Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de los señores, el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bendito sea el Señor. No hay dos señores, no hay dos reyes, no hay dos dioses, no hay dos tronos. Es el trono de Jesucristo quien se sienta en la victoria y en la consumación del final de los tiempos. En resumen, hermanos, lamentablemente la iglesia de la Odisea es un paralelo perfecto de algunos de los mayores problemas de las iglesias de este siglo.
especialmente aquí en Occidente y partes del lejano Oriente y Latinoamérica, la opulencia nos ha vuelto tibios. Como no nos falta nada, no hay persecución, nadie va a la cárcel, tenemos lo necesario para comer, para vivir, para vestirnos. Entonces nos hemos dejado llevar un poco por las corrientes del mundo, y lo que hacemos para el Señor lo hacemos si tenemos tiempo, lo hacemos si podemos, porque mis prioridades son otras. Primero esto, si puedo hacer esto, lo hago. Y a eso se está refiriendo el Señor Jesús. Ojalá me dieras un vaso de agua fría cuando vengo por el desierto. Ojalá me dieras una taza de café caliente cuando tengo frío. Pero no me des agua tibia con un puño de sal. No cumplas con tu ministerio, no hagas las cosas para mí ni para la iglesia de esta manera. Hazlas de corazón, con pasión, con dedicación, con prioridad. Compadécete del necesitado que necesita la palabra, como también necesita quizás la comida o el abrigo. Pero al final de cuentas, si te arrepientes y cambias de posición y de postura, obtendrás la victoria y te sentarás conmigo, dice Jesús, y reinarás conmigo en el reino milenial. Abre la puerta de la iglesia, déjame entrar, dice Jesús. Permíteme compartir contigo el último bocado, la última comida del día, antes que sea demasiado tarde y venga el juicio sobre ti. Sentémonos a la mesa, comamos y bebamos, dice el Señor Jesús. Permíteme tener esta intimidad espiritual contigo y no me tengas esperando en la puerta, porque estoy insistiendo y estoy tocando. Si abres, serás bendecido. Si abres, cenaré contigo y tú conmigo, dice el Señor. Y de esto trata, hermanos, la séptima carta de Jesucristo, en esta ocasión a la iglesia en la ciudad de Laodicea.